Capítulo 29. Última llamada. Goku. ¿Por qué? Todo lo que hizo fue intentarlo. Todo lo que pudo hacer fue intentarlo. Eso es todo lo que hizo, y de alguna manera todo encontró la manera de funcionar. Excepto que no lo hicieron. No importa cuánto lo intentó, no importa cuánto quisiera que las cosas funcionen, no fue así. Debería haber podido salvar a las personas que amaba y por las que se preocupaba. El corazón que nunca dejaba de latir, que siempre avanzaba y tenía esperanzas, se quedó sentado en el pecho de Goku, incapaz de tomar un solo pulso. En cambio, había un vacío repugnante. Todo lo que me vino a la mente fue que esto no podía estar sucediendo. No en un día en el que su esposa acababa de ser encarcelada en piedra. No el día en que su mejor amigo se volvió loco y trató de luchar contra ellos. Era casi imposible ver todo sucediendo frente a él. Era imposible que sus músculos no podían responder lo suficientemente rápido, no eran lo suficientemente fuertes. No pudo salvar a su esposa. No pudo salvar a su hijo. Mirando a Gohan con ojos todavía sorprendidos, se dio cuenta de que ni siquiera había salvado a su otro hijo. Gohan había sobrevivido en el espacio sin nadie, incluido él, nunca perdió la esperanza, pero ¿qué hizo por Gohan nunca darse por vencido? ¿Qué había hecho por Goten? ¿O Ki? ¿Qué había hecho por ellos en sus vidas? ¿Cuánto tiempo había perdido con ellos? ¿Cuántas veces les había fallado realmente? ¿Cuántas veces había fallado a la altura de las expectativas? ¿Cuánto mejor padre podría haber sido? Mirando a Gohan por última vez, Goku se preguntó cómo habría sido su hijo si hubiera sido criado aquí en la Tierra, si no le hubiera fallado también. Incontrolablemente, la garganta de Goku se apretó mientras miraba hacia el cuerpo de un chico que solo pensaba que podía lanzarse y salvar el día. ¿Cuántas historias le habían contado de sus aventuras? ¿Cuántas veces le había dicho que puedes hacer cualquier cosa que te propongas y simplemente intentarlo? Bueno, su hijo lo intentó, y su hijo, las lágrimas brotaron del borde de sus ojos cuando casi perdió la capacidad de ponerse de pie. ¿Por qué no se levantaría y se movería? ¿Por qué estaba acostado allí? Temblores sacudió su cuerpo mientras miraba a su hijo, de alguna manera esperando que se levantara. El lado izquierdo de su rostro estaba destrozado, incluso su ojo estaba destrozado. Kiki iba a estar tan enojado. Tal vez podría llevarlo a Dende y simplemente hacerlo todo mejor. Pero Kiki no podía enojarse porque era una estatua. Y su hijo no podía ser sanado simplemente porque estaba muerto. Muerto. Goten, logró decir, incluso el nombre se atragantó mientras lo decía. Bastardo, gruñó Gohan, su propio cuerpo temblaba. Ese era mi hermano pequeño al que acabas de matar. Yo. Aléjate de él. Hubo una repentina ola de fuerza que incluso Goku sintió cuando se tambaleó hacia atrás sin querer. Todo era todavía demasiado surrealista, pero la conmoción de Goku cedió lentamente cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Otra ola de fuerza salió disparada de Gohan, esta vez Goku tuvo que levantar los brazos para bloquearlo. Todavía se sentía débil, su corazón aún se sentía destrozado, y todavía había lágrimas en sus ojos, pero Goku sabía exactamente lo que estaba pasando con su hijo. Era lo mismo que observaba desde que su hijo era niño. Había sucedido 2 veces antes del secuestro. Había sucedido la primera vez que lo sacó a entrenar. Cada vez que su hijo estaba arrinconado, sucedía. Otra ola de fuerza se apoderó de él cuando sintió que el suelo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Mirando a Broly, Goku sintió que su dolor y su autodesprecio se transformaban en algo que rara vez sentía. El monstruo estaba allí, riendo. Se reía de haber matado a su hijo. Invocando la energía que le quedaba, Goku simplemente tembló de rabia cuando su propia aura dorada parpadeó violentamente a su alrededor. Incluso si no podía detener a este monstruo, iba a recuperar a su hijo. Bueno, ustedes dos parecen enojados. Tal vez no sean tan aburridos y molestos esta vez. No fue Goku el que atacó, fue otra ola de fuerza. El aura alrededor de Gohan se expandió de nuevo. La energía latía a su alrededor casi como si estuviera generando el mismo poder del sol. Sin embargo, fue más doloroso que cualquier otra cosa. No era él quien podía vengar a su hijo. Fue el hijo que nunca lo llamó padre, quien pudo haber tenido ese deber.
Porque a pesar del dolor, no era el padre de Gohan. El hombre que tomó ese privilegio, su supuesto hermano Turles, era más el padre de Gohan de lo que jamás sería. Dejó de ser su padre cuando le falló hace tantos años. Incluso Broly pareció detenerse cuando otra ola de poder estalló hacia adelante, y el gran Saiyajin apretó los dientes ante la vista. Bueno, vamos entonces. Si eres tan poderoso, muéstrame lo que tienes. El antinatural Super Saiyan gritó enojado. Esta vez no fue un borrón, no hubo un destello de velocidad cegadora. En cambio, Gohan cargó contra el titán de un hombre a velocidad normal, antes de que se amplificara en menos de un segundo. Pareció multiplicarse 1000 veces antes de que se produjera el impacto. Cada fibra del ser de Goku sintió el atronador aplauso que resonó a través del exuberante valle antes. El impacto fue tan fuerte que las montañas comenzaron a rugir. Por primera vez desde su transformación, Goku vio el dolor grabado en el rostro del gigante y lo vio tambalearse hacia atrás. Fue tan impactante que casi no se soltó. Sacudiéndolo, inmediatamente corrió hacia la batalla. El monstruo todavía estaba aturdido, él mismo claramente no podía creer lo que acababa de suceder. Flotando frente a él, Son Gohan se quedó sin aliento mientras estaba allí, con la mano aún extendida por el golpe que le había dado al monstruo. Tan pronto como llegó, Goku golpeó su pie en la espalda de Broly, causando que la montaña de un hombre se resbalara y cayera, aterrizando primero en el barro. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que se agachara, recogiendo el cuerpo de su hijo. En un movimiento borroso retrocedió, agarrando el cuerpo destrozado del niño de 10 años. Todavía podrían usar las Dragon Balls para arreglar esto. Volar fuera del control ahora solo pondría en peligro todo. Incluso si tenía que retroceder, incluso si tenía que ser él quien retrocediera y pusiera el cuerpo de Goten a salvo. Necesitaba ver a Vegeta y Trunks. Eso significaba que tenía que. Hubo otro aplauso atronador que resonó en el valle. Esta vez, no fue Gohan golpeando a Broly. Gohan. Había sido imposible controlarse a sí mismo. Había demasiado dolor, demasiada ira por todo eso. Fue como con su madre. Se había quedado atrás indefenso, solo para ver a alguien que le importaba, incluso si era el mocoso, morir. Él era solo un niño. De todos los niños del mundo también, él era su hermano. El niño tenía huevos y siempre estaba adelante con él. Siempre le había dicho lo que no quería escuchar. Pero sobre todo, su madre amaba a ese niño. Goten había obtenido todo lo que nunca tuvo y les dio sentido a sus padres. Tal vez hubiera terminado como el niño si no fuera por Raditz. No parecía importar si se llevaban bien cuando vio cómo su cuerpo se rompía a manos del psicópata frente a él, lo que importaba era que él era su hermano. Y este pedazo de mierda le quitó la vida como si no fuera nada. El dolor se convirtió en el combustible con el que corría su cuerpo y alma, y ardía mucho más intensamente que cualquier otra cosa. El poder oculto bajo capas de bloqueos mentales y reservas ocultas explotó en un desbordamiento de emoción. La idea de que él podría ser responsable del mismo dolor en millones de personas se le escapó, ya que solo podía ver en el momento. Pero había una sensación de amarga ironía en su estómago incluso entonces. Cuando golpeó al hijo de Paradus, Gohan vio como el cuerpo entero del monstruo parecía inclinarse y tambalearse, tratando de mantener el equilibrio. Cuando su padre le arrancó las piernas a patadas, todo el cuerpo se derrumbó en el suelo seco quemado detrás de él. Volviendo los ojos hacia su padre, aunque solo fuera por un segundo, lo vio recuperar el cuerpo de su hermano. Hubo un momento de calma mientras observaba lo que sucedía. Por alguna razón, se sintió aliviado de que Goten estuviera con su padre, aunque él no lo supiera. Era un sentimiento extraño tenerlo. De alguna manera parecía hacerlo más seguro. Era como si lo cuidaran. Una mirada triste cruzó sus rasgos mientras su rabia se apagaba, dejando nada más que la sensación de vacío detrás. Le había fallado, al igual que le había fallado a su madre. Por alguna razón, el dolor en su brazo se sentía como nada comparado con el dolor en su pecho. Siempre defraudaba a todos. No importa cuánto lo intentara, solo había una cosa que seguiría siendo verdad. Persistiría y tendría que vivir con ver a la gente a su alrededor avergonzarse o sentirse dolorida por sus acciones. Solo sabía cómo lastimar a las personas, no sabía cómo ayudarlas.
El niño pequeño que fue sacado de este mundo fue el que supo ayudar a la gente. Goku sabía cómo salvar a la gente. Todo lo que pudo hacer fue matar gente y herir a la gente. Incluso las personas que le importaban. Tú. Escoria. Volviendo la cabeza a las palabras, Gohan vio la montaña de un hombre levantándose. Rápidamente se acordó de lo que estaba frente a él. El pedazo de mierda que pensó que podía matar a su hermano y salirse con la suya. Con su gran lengua, Broly lamió la sangre del borde de su labio mientras se ponía de pie nuevamente. Este era el monstruo del que Paragus le había hablado en sus pesadillas. Esto era lo que le había estado esperando en el fondo del pozo. No se podía detener, no se podía matar, no importaba lo que alguien intentara, nunca se detendría. No había manera de matarlo. Era lo que Paragus siempre quiso que fuera. Era en lo que sus palizas y divagaciones intentaban transformarlo en, la máquina de matar perfecta, el Saiyajin perfecto. Puedo ver algo de él en ti, Gohan. Puedo ver su poder, su ira. Nunca serás su igual, pero serás mi legado a la galaxia. Cuando miró a los ojos en blanco del demonio frente a él, Gohan sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Dentro de esos ojos, confirmó todo lo que sospechaba. A su manera extraña, eran como espejos. En su reflejo, podía ver al hombre que era antes de regresar a este mundo. Mirándolo fijamente con un hombre vestido con MK. Y armadura Saiyan, con una sonrisa mortal en su rostro y sus brazos cruzados. Vicioso, celoso, arrogante, mezquino, violento e indiferente. Todos eran rasgos que todavía llevaba consigo, los elementos de lo que formaba este monstruo todavía estaban dentro de él, y siempre estarían con él. Pero no eran nada comparados con lo que podía ver dentro de Broly. Todo lo que alguna vez valoró sobre sí mismo, se amplificó 1000 veces. Era el perfecto él mirándolo. No necesitaba imaginarse a sí mismo parado allí con una armadura Saiyajin. Él era la pálida imagen de Broly, no al revés. Ya no importaba qué era esta cosa. No importaba si era invencible, no importaba si Paragus lo había atormentado, y no importaba cuán fuerte fuera realmente Broly. Este hijo de puta acaba de matar a su hermano. La rabia regresó abiertamente a los rasgos de Gohan mientras se burlaba con saña. El aura dorada familiar estalló a su alrededor, aunque no tan fuerte como antes. Gran parte de su odio ya había sido aprovechado, simplemente no quedaba la fuerza. El fuego volvió a su hombro izquierdo, mientras el músculo sintético expuesto se calentaba intensamente. Su costado izquierdo y los músculos de la espalda y el frente brillaban con una energía ardiente y ardiente. Era demasiado para que el sintético lo manejara, todo el exceso de energía se quemaba, goteaba como un bote con un agujero. El aire alrededor de los músculos chisporroteó cuando el sudor se convirtió en vapor por todas las áreas, quemando levemente su piel. La mirada de pura rabia le fue de vuelta cuando Broly tomó varias respiraciones profundas y furiosas. Nadie me saca sangre, espetó. Y estoy seguro de que nadie se saldrá con la suya por molestarte tampoco, pero yo sigo de pie, Broly. El golpe llegó tan rápido que Gohan no pudo seguirlo. Fue tan poderoso, incluso cuando aterrizó en su barbilla, sintió que todo su cuerpo resonaba con el impacto. Chispas de poder de Super Saiyan sangraron de sus sintéticos mientras el dolor se amplificaba a su alrededor. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que su cuerpo se levantara del suelo y cayera impotente. Apenas consiguió distanciarse antes de que una fuerza lo agarrara del pie. Inmediatamente su cuerpo se enderezó en el aire, sus brazos se sintieron como si estuvieran siendo arrancados mientras todo el impulso del golpe pasaba a través de ellos y de la parte superior de su cuerpo. Entonces vino la verdadera agonía. Tirado violentamente hacia Broly, Gohan fue inmediatamente empalado en su rodilla, primero en la espalda. Toda su espalda se llenó de ampollas de dolor y sus piernas se adormecieron inmediatamente. Algo se cortó casi de inmediato por la fuerza del impacto, y solo por una fracción de segundo pudo sentir esa punta afilada en su espalda, justo debajo de donde había aterrizado la rodilla. Un jadeo de dolor escapó de sus labios antes de que un codo enorme se estrellara contra sus costillas y estómago, como si intentara hacer contacto con la rodilla de abajo. Dentro de su cuerpo, sintió que sus órganos se empujaban unos contra otros.
Las costillas se fracturaron bajo la presión mientras la sangre bombeaba a su tejido graso y muscular. La sangre también le cortó la garganta, escupiendo en segundos. Era demasiado difícil respirar, demasiado difícil pensar. Un pensamiento atravesó la niebla de todo: iba a morir. No había forma de que ninguno de ellos pudiera detener a este monstruo, y la rodilla cayó, dejando que Gohan cayera al suelo sin poder hacer nada. Rodando sobre su frente, el Saiyajin solo pudo toser más sangre, temblando mientras lo hacía. ¡Qué desperdicio eres!, se rió Broly, levantando su enorme bota para golpearlo. Esto fue Broly. Todo se congeló en su lugar cuando Gohan giró la cabeza, aunque solo sea levemente, para mirar a Goku. Fuera de aquí, vete. Las palabras no salían de sus labios, en su lugar surgió otra tos violenta. La sangre salpicó frente a su rostro, goteando por sus labios. Bueno, Kakaroto. ¿Estás tratando de salvar a este?, preguntó el Super Saiyan. Eres tan patético. En el momento en que las palabras se fueron, Gohan sintió la enorme bota golpear su espalda, en su columna, antes de moler su talón en ella. Incapaz de resistir, incapaz de contenerse en absoluto, a pesar de la sangre en su garganta y pulmones, Gohan gritó. Goku. Estaba sucediendo de nuevo. Estaba sucediendo de nuevo justo enfrente de él. Gohan no les había ganado tiempo en absoluto, todo lo que había hecho era intercambiar lugares con él. Ahora era su hijo quien yacía allí, muriendo, en lugar de él. Los gritos tiraron de cada músculo de su cuerpo, exigiendo acción. Imágenes destellaron frente a su mente de Goten, el niño acostado a metros de distancia, mutilado y asesinado por este monstruo. Solo eso hizo que su sangre bombeara dolorosamente por todo su cuerpo. No más hacerse a un lado. Le había fallado a Gohan una vez antes, le había fallado a Kiki y le había fallado a Goten. No había ninguna posibilidad de que dejara que esto le sucediera a su hijo mayor. No importa que, tenía que sacar a Broly de él, y luego tenía que detener a este monstruo. Hubo otro grito cuando Broly golpeó con el pie la espalda de Gohan. Por un momento, casi pudo mirar atrás en el tiempo, mientras Raditz se llevaba a su hijo lejos de él. No perdería otro hijo, hoy no. La energía dorada se desvaneció de su cuerpo mientras Goku se concentraba. Simplemente no quedaba mucho poder. Había pasado tanto luchando contra este monstruo hasta ahora, que todas sus reservas de fuerza estaban simplemente vacías. Incluso mantener su aura a su alrededor era un gran esfuerzo de energía. Luego hubo esa carcajada de nuevo. Si hubiera sabido cuánto te enoja esto, Kakaroto, habría pasado más tiempo matando a ese otro chico tuyo, dijo Broly, su rostro se contrajo con esa misma sonrisa repugnante. Eso fue todo. Tú, no, te saldrás con la tuya. Goku gritó finalmente, sintiendo renovada fuerza en sus músculos, aunque solo fuera una descarga de adrenalina. Estallando en una carrera a toda velocidad, Goku cargó hacia la bestia cuyo pie todavía estaba aplastando la espalda de Gohan. Cuando el pie dejó la espalda de Gohan en medio de su carrera, no detuvo su ataque, sabiendo que hacerlo invitaba a experimentar aún más tormento para su hijo. El montón roto en el suelo solo trató de hacerle un gesto, tratando de instarlo a que se fuera. Solo endureció la resolución de Goku cuando se dio cuenta de lo que era. Gohan estaba tratando de instarlo a que lo dejara para salvarse. Con un rugido desde las profundidades de su pecho, Goku dejó que su pierna chocara contra el costado de Broly, antes de darle un puñetazo en el pecho. Los dos golpes aterrizaron impecablemente, aterrizaron perfectamente y no hicieron nada. Inmediatamente, una mano grande lo agarró por la parte superior de la cabeza, tirándolo en el aire. Inmediatamente sus brazos fueron a agarrar la mano, tratando de romper su agarre. ¿Qué se suponía que era eso, Kakaroto?, preguntó Broly, su voz torcida con una especie de alegría enfermiza. ¿Tratando de jugar al héroe? Habiendo perdido por completo el control de la situación, Goku luchó por un momento, apretando los dientes mientras hacía todo lo posible por mantener el control. Sintiendo que todo su cuerpo se retorcía con el impulso de Broly tirando de su brazo hacia atrás, Goku gritó mientras luchaba, tratando de mover sus piernas para patear a Broly. El impacto que siguió fue inmenso en su alcance cuando Broly lo golpeó contra el suelo, empujando su cuerpo hacia el suelo.
Cada hueso del cuerpo de Goku se sentía como si estuviera aplastado, y sus músculos se sentían separados como si fueran pasta fibrosa. La mano había dejado su cabeza, y mientras su cuerpo todavía estaba en un inmenso dolor, Goku pudo mirar hacia arriba y ver la enorme bota encima de él. Fue todo lo que pudo hacer para transmitir instantáneamente al primer lugar que le vino a la mente. No estaba lejos, solo unas pocas docenas de metros a un lado. Como si no se hubiera movido en absoluto, dos botas gigantes lo pisotearon. Cada bota lo golpeaba con una fuerza que antes apenas podía imaginar. Inmediatamente, 4 costillas cedieron, no solo se fracturaron, sino que se partieron todas juntas. Un grito ahogado escapó del Saiyajin mientras miraba a la enorme figura que ahora estaba sobre él. Con una sonrisa curvándose en sus rasgos repugnantes, Broly comenzó a reír de nuevo. Cada segundo de dolor, sabía Goku, le estaba dando a este monstruo algún tipo de placer enfermizo. A pesar de todas las dudas, a pesar de todos los fallos, a pesar de no saber ni por qué, Goku no podía darse por vencido. Incluso cuando se sentía desesperado, incluso si no había funcionado en el pasado, todavía no estaba en él para darse por vencido. Parece que, dijo Broly, bajándose de él, finalmente aliviando la presión. Tan pronto como lo hizo, lo real estalló cuando su cuerpo trató de llenarse casi con su propia sangre. Es hora de poner fin a esta lamentable excusa para pelear. Estás empezando a aburrirme. Cada movimiento era una lucha para Goku, y se ponía peor cuando tosía sangre, tal como lo había hecho Gohan. Fue entonces cuando Goku notó que la cabeza de Broly se había vuelto hacia Gohan. Lentamente, en la distancia, Goku también pudo girar su propia cabeza, mirando a su hijo, que estaba luchando por intentar levantarse. Parecía imposible con la extensión de sus heridas. Espera papá, dijo la voz de Gohan en su cabeza, mientras se acercaba a su mente. Teletransportarse, hacer algo, ya llegaré. A pesar de la sangre llenando su pecho, y a pesar de la gravedad de la situación, Goku miró a su hijo con lágrimas en los ojos. Era la palabra que Goku había querido escuchar de su hijo desde la noche en que lo encontró hace tantos años en Satan City. Cada vez que tenía miedo de cómo terminarían las cosas para Gohan, cada vez que casi se rindió con él, Goku siempre imaginaba que un día su hijo realmente lo llamaría padre o papá. Tenía que ser hoy, de todos los días, que sucedió. Goten estaba muerto. Kiki se había ido. Estaba sin poder, no habría transmisión instantánea. El poder de Vegeta se estaba desvaneciendo. Trunks parecía estar fuera de acción. Lentamente poniéndose de pie a unos metros de distancia, a pesar de tener la espalda rota, estaba su hijo mayor. Gohan no se rendiría, incluso ahora. Con el monstruo acercándose, Goku de alguna manera supo que Broly sería detenido. Pero no iba a ser él quien lo detuviera, sería Gohan, incluso si parecía imposible en este momento. Gohan, me quedé sin energía. No puedo hacer otra transmisión instantánea. Consigue a Trunks y Vegeta, y sal de aquí mientras puedas. Goku envió después de un momento. Estará distraído conmigo, al menos durante unos minutos más. Cuando el mundo comenzó a retumbar a su alrededor, cuando un poder familiar comenzó a surgir de nuevo, como un fénix de las cenizas, Goku supo que sus palabras no habían sido recibidas de la manera que él quería. Este fue el curso equivocado, no había forma en su condición actual de que Gohan pudiera luchar contra Broly, necesitaba curarse. Por favor, Gohan. Detente. Sal de aquí ahora. Bueno, parece que esta escoria quiere seguir peleando. Debo decir Kakaroto, tú y tus hijos nunca saben cuándo renunciar, ¿verdad? Broly se rió entre dientes. Dejé que mamá muriera, y Goten, ¿de verdad crees que me quedaré aquí y te veré morir? Me quedé al margen y observé cuando Turles murió también. Ahora cállate y, las palabras nunca fueron completadas para que Goku las escuchara. Antes de que pudieran completarse, Broly ya había levantado su enorme bota blindada Majin. Veamos si tu hijo es más entretenido de lo que eras. Con esas palabras dichas al mismo tiempo, la bota cayó estrepitosamente desde arriba. Cuando golpeó su cuello, inmediatamente su tráquea fue aplastada junto con cada arteria, vena, músculo y hueso. La piel estaba desgarrada y estirada de forma antinatural, y hubo una conmoción inmediata.
La cabeza de Son Goku se acercó a la bota, su cerebro no pudo procesar lo que estaba sucediendo. Fue solo un segundo más antes de que eso también cesara. Son Goku se unió a su hijo, Goten. Gohan. Solo espera. Todo pareció quedarse en silencio para Gohan mientras veía la bota casi decapitar a su padre, aplastando su cuello hasta convertirlo en pulpa. La sangre brotó en el aire de su boca, y cuando el pie de Broly finalmente se movió, el cuello desgarrado y aplastado quedó allí, visible en el cuerpo. No había ninguna esperanza de que su padre hubiera sobrevivido a eso. El padre que lo perdonó por todos sus defectos y siempre trató de ayudarlo. Incluso cuando le dio una razón para odiarlo, Goku siempre se las había arreglado para mirar más allá. Incluso cuando las cosas estaban al borde de lo que su padre podía soportar, siempre encontraba dentro de sí mismo el perdonarlo y volver a intentarlo. Nunca dejó de intentar salvarlo. Desde el momento en que lo sacaron de este mundo, de su hogar, su padre había estado tratando de salvarlo. Incluso ahora, incluso después de la muerte de Goten, su primer pensamiento fue intentar ponerlo a salvo. Y lo dejó morir. Las heridas en su pecho y espalda no parecían importar. Incluso mientras estaba allí, incapaz de sentir sus piernas, solo podía pararse sobre ellas debido a la canalización de su ki. Algo caliente le subió a los ojos y empezaron a arder. Un corazón ya tenso trató de contenerse mientras solo miraba el cuerpo. Todos se habían ido. Su familia acababa de desaparecer. Pero de todos ellos, fue más doloroso ver a su padre acostado allí. Su madre y su hermano eran frágiles, incluso si Goten era un Super Saiyan. Su padre había sido una roca. Incluso cuando libró una batalla desesperada, Gohan sabía que Goku podría salir de ella y encontrar la manera de hacer algo. Con su cuerpo tendido allí indefenso, su garganta aplastada y su pecho roto, Gohan sintió que sus músculos se contraían incontrolablemente, y sintió que su corazón latía con latidos agonizantes. El tiempo todavía se sentía congelado de alguna manera mientras luchaba por mantener algo dentro. Hubo un solo ruido ahogado que escapó de sus dientes apretados, y cuando salió, sintió la misma sensación de ardor en sus ojos que se derramaba sobre sus mejillas. Todos se han ido. Nunca fue un nombre que usó, hijo. Se usó en el torneo, pero ahora era el último de los hijos. Era el último de la misma sangre de su mundo natal. Con Turles y Raditz muertos también, él era todo lo que quedaba. El demonio que había exterminado a dos de las últimas personas que le importaban estaba parado allí, con la misma sonrisa monstruosa en su rostro, simplemente se volvió y lo miró, como si lo desafiara a hacer cualquier cosa. Solo mirarlo hizo temblar a Gohan, mientras la gravedad de todo se hundía. La sangre de su hermano pequeño estaba literalmente en sus manos, y la sangre de su padre estaba en sus botas. Entiendo que debes estar molesto, dijo Broly, dando un paso hacia él. Pero no te preocupes, pronto podrás seguirlo. El pensamiento racional fue descartado casi por completo. Gohan no trató de correr, como su padre le había suplicado en sus últimos momentos, Gohan solo vio rojo. Las imágenes de su familia perdida destellaron frente a sus ojos mientras su expresión se volvía cada vez más tensa. La sensación de las lágrimas todavía brotaban de sus ojos, nublando su visión, hizo que su estómago también se retorciera. Si iba a seguir a su familia hasta la muerte, no iría solo. Era doloroso moverse, era doloroso estar de pie y era doloroso pensar. No había refugio para Gohan de nada, no ahora. Con manos temblorosas, Gohan presionó sus palmas juntas, enfocando su energía. Con el sabor del cobre en la boca, Gohan siseó incluso por ese movimiento limitado, escupiendo más sangre al flexionar los músculos de su pecho. Enfocando su energía, enfocándose a sí mismo, dejó que la energía fluyera a través de él. Los músculos sintéticos, ya expuestos al aire libre, ardían con energía mientras salía de él. La carne volvió a chisporrotear alrededor de los músculos, ennegreciéndose aún más. El dolor ya no era real para él, fue reemplazado por el dolor de no poder salvar a nadie. Su padre había muerto justo enfrente de él, otra vez. Estaba sucediendo todo de nuevo. Incapaz de detener su energía concentrada, de temblar sus brazos ya heridos, Gohan continuó concentrándose.
Cada paso que daba el gigante hacia él ponía más tenso al joven Super Saiyan, tirando más de los músculos desgarrados que ni siquiera deberían haber funcionado, pero lo hicieron bajo la influencia de su ki. Mientras la energía naranja crepitaba alrededor de sus manos, Gohan recordó años antes. Desde la primera vez que Turles le mostró este ataque, hasta el momento en que se lo lanzó desesperadamente, con la esperanza de frenarlo y salvar su propia vida. Separando sus manos, se cerraron rápidamente, atraídas por el poder crudo bajo sus dedos. Su mente no podía formar el anillo, estaba demasiado tensa, demasiado exhausta, demasiado enojada y triste. Focus Gohan, tienes que hacer esto. Si no lo matas aquí mismo, ahora mismo, seguirá destruyendo y seguirá matando hasta que no quede nada. No dejes que papá o Goten mueran por nada. Este hijo de puta los mató. Joder, haz algo al respecto. ¡Atención! Cuando sus manos se separaron esta vez, se formó el anillo crepitante de energía naranja mortal. Un relámpago arqueado atravesó el aire y el suelo a su alrededor. Sus manos temblaron, tratando de controlar la energía, manteniéndola en su lugar. Vete al infierno, escupió Gohan, su voz todavía ahogada, mezclando su dolor y su ira en una sola voz. Tirando de sus brazos hacia atrás, antes de empujarlos hacia adelante, el Ki River fue liberado. Con una luz teñida de naranja mortal siguiéndolo, el anillo se disparó directamente hacia Broly. Con una sonrisa todavía plasmada en su rostro, Broly chocó con el ataque. Tan pronto como las dos fuerzas se tocaron, el mundo se convirtió en luz. Siguió un rugido atronador de una explosión, y la roca se esparció en todas direcciones. La tierra misma se elevó y se vaporizó en el aire, convirtiéndose en humo o polvo fino. Era tan brillante que ardía, y Gohan levantó los brazos para bloquear su rostro. Había sido todo lo que le quedaba. No había reservas. Como si tuviera una orden cuando la luz se desvaneció, las piernas de Gohan se convirtieron en fideos mojados, cayendo sin fuerzas al suelo sin ningún sentimiento. Mirando hacia arriba, apenas capaz de ver mientras su cuerpo lentamente comenzaba a entrar en estado de shock, Gohan sintió que su respiración se aceleraba. Dentro del humo y la ceniza, lentamente se hizo visible la forma de una figura. Dio varios pasos hacia adelante antes de finalmente revelar quién era obviamente. Luchando por recuperar el aliento en lo más mínimo, Gohan solo hizo una mueca, tratando de levantarse. No quedaba energía, no quedaba nada para hacer que sus piernas funcionaran falsamente. Cuando Broly aclaró el humo, la sonrisa que había tenido había desaparecido por completo, y Gohan se sintió sonreír, aunque débilmente. Varias marcas de quemaduras estropearon su piel, algunas lo suficientemente malas como para haberle hecho sangre. La mueca que ahora mostraba era satisfactoria de alguna manera. No salió ileso de esto. Incluso con el final a la vista con cada paso que Broly daba hacia él, Gohan sintió un pequeño nivel de redención por haber fallado. No fue suficiente para anular su vergüenza o culpa por haber fallado, pero todavía estaba allí. No puede ser esto. Morir. Fue breve y al grano, proveniente del hijo de Paragus. Cuando señaló con la mano y un brillo teñido de verde. El final estaba a la vista y todo lo que Gohan podía hacer era desear que hubiera terminado de manera diferente. Los decepcionaría a todos de nuevo. No era nada nuevo. Esta vez finalmente lo iba a pagar con su vida, y eso al menos parecía apropiado. Temblando mientras trataba de levantarse una vez más, Gohan sintió que sus pulmones se levantaban en busca de más aire. Sus ojos ardieron de nuevo con lágrimas ahora familiares. No solo no podía salvarlos, ni siquiera podía vengarlos. Cuando comenzó esa risa terrible, y el brillo verde se hizo más intenso, Gohan supo que lo que vendría no sería algo a lo que pudiera sobrevivir. El orbe frente a Broly pasó del tamaño de una pelota de béisbol al tamaño de una bola de demolición. Los anillos de energía parecían orbitar alrededor de la bola a medida que crecía y aumentaba en intensidad. No fue diferente a cómo mató a Paragus, atacándolo y brutalizándolo, antes de atomizarlo con una intensa explosión de energía. Cuando el zumbido que hizo el orbe se intensificó, Gohan supo que el ataque se avecinaba. Hasta luego, hijo de Kakaroto, se rió Broly, antes de que otra voz atravesara el vacío. Cañón de rayo especial.
El rayo sacacorchos atravesó el cielo, no apuntando al propio Broly, sino al orbe que sostenía en la palma de su mano. Tan pronto como golpeó, el rayo pareció penetrar en el orbe, cavando más y más profundamente en él. ¡Ah! ¿Otro debilucho vino a ser aplastado? Broly se rió. Incluso mientras lo hacía, el orbe frente a él inmediatamente comenzó a desestabilizarse. Gohan sintió que su propio estómago se retorcía de pánico. Estaba demasiado cerca de tanta energía, y eso significaba que cuando se apagó, ja. ¿Eh? La risa maníaca se interrumpió cuando el rayo terminó de perforar el orbe, liberando finalmente la energía contenida en su interior. Incluso Broly gritó de dolor cuando su propio ataque explotó en sus manos. Cuando estalló la luz cegadora frente a Gohan, ni siquiera él pudo apartar la mirada. La intensidad de la explosión quemó sus ojos cuando se sintió gritar, el aire que salía de sus pulmones estalló en llamas. El suelo debajo de él también cedió, antes de que llegara la onda de choque. Las llamas lamieron todo su cuerpo también, antes de que los vasos sanguíneos a lo largo de su lado izquierdo, el lado más expuesto a la explosión, estallaran y quemaran. Cuando el mundo finalmente se volvió negro, fue solo cuando la sensación de ardor envolvió sus pulmones también. Fue el final.